Pues hola a todos, jóvenes. Muy buenos días. El día de hoy tenemos esas visitas de las más esperadas. Llegaron nuestros amigos de Admon Glass. ¿Cómo estás, mi querido Alex? Bien, aquí empezando a ver el avance de tu obra. Ya nos habías invitado desde hace unas 2 semanas, creo. No pudimos venir, pero ya estamos aquí. Pero lo importante es que aquí Vamos a ver están. qué hay que hacer aquí, ¿va? Oye, Alejandro, cuéntanos un poco sobre tu empresa. Cuéntanos un poco a las personas que no han visto los capítulos anteriores. Cuéntanos cómo te acercaste, cuál fue esa inquietud que tuviste cuando me escribes. Bueno, más bien, o sea, pues ya sabes, como todo mundo estamos viendo el Facebook y de repente sale por ahí un tal Cota Paredes, arquitecto. Famosón. Y pero yo veía nada más las casas que anunciabas, o Ok. sea, o que recorrías, Obras ajenas. así Ujú. las obras ajenas, y ya, y siempre era del verlo y se lo mandaba a mi mujer: "Mira esta, ¿qué te parece? Y mira esta, ¿qué te parece? Y mira esta, ¿qué te parece?". Y un día salió esta casa, o sea, hiciste un video, yo nunca había visto que tenías incluso las otras de Blanca y la de, El la del Pecas, Pecas, Gaby. que ya ayudamos allá. Y, ¿Y qué tal, eh? y entonces salió uno de estos y fue que yo dije: ve, a mí me interesa, participar", ¿no? O sea, y Increíble. obviamente, pues, para que nos conozcan y, pues, ayudar, y Ayudar, que también nos ayuden ahí los que nos vean, ¿verdad? dar Que y nos recibir, conozcan. dar y recibir, ¿verdad? Yo creo que la publicidad de las empresas de ahora, ya no digo del futuro, ya va a ser a través de ayudar, ¿verdad? Qué mejor que puedas mostrar tus productos, que puedas mostrar lo que sabes hacer, los servicios, en algo tangible, que ayudes a las personas y que esa ayuda se comunique, porque cuando uno ayuda sin que nadie lo vea, pues es muy bonito, Sí, uno se siente bien, le llena el corazón, pero se cierra el ciclo, ¿verdad? sí, 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 Pero si alguien más te ve, te imita. sí, Entonces, ¿sabes? sí, Entonces, el comunicarlo a través de un video no es como pararse el cuello, es comunicarlo para claro, que alguien nos imite, ¿ah? claro. Para que alguien diga, oye, yo también quiero empezar a ayudar a la gente, yo también quiero empezar a aportar. Y, y tú crees que sí es redituable para una empresa ayudar. No, Lo que tú sacrificas, o sea, la inversión que vas a hacer aquí, que es importante, ¿tú crees que sí se te va a regresar en algún momento de proyectos? yo es o sea, no es como tal que espere yo que se regresen proyectos, porque más bien es el ayudar a la gente que de repente no tiene cómo poder fincar su casa, cómo, ah, pues, llenar esa satisfacción, ¿no? Esa O esa necesidad. necesidad que deben de tener todo el ser humano, de Ujú. tener una vivienda. Y era lo que veníamos platicando hace rato en el carro, ¿no? Que puedes hacer cosas lindas, eh, con poco, o sea, tampoco es que necesites mucho dinero. Y a veces todo el dinero que se tiene ahorrado se malgasta y genera que, pues, que hagan un cuartito acá, otro cuartito allá, y una ventanita aquí, una ventanita allá, y y genera que la gente viva como puede, ¿no? Ujú. Cuando ellos pueden vivir igual que toda la gente, muy a gusto, muy confortable. Y ahorita yo creo que lo vamos a ver en la casa. Yo he visto los videos, es la primera vez que vengo y veo que se ve amplia la casa, ¿no? Entonces vamos a ¿Y ya viste y cuánto? aparte está pequeña, pues Ya, el frente está muy pequeño, tiene 450, nos dijiste. 450 Ujú. exactamente. Pues ¿qué le dirías a las personas, Emanuel, que tienen un terreno también pequeño, después de haber visto lo que puede hacer un diseño bien pensado? Eh, pues que nada, que no se desesperen, ¿verdad? Que, mm, planearlo, pues, primero, ¿no? Porque puede llegar, una sorpresa o pueden con más, ¿cómo se le llama? De no irse tan rápido, porque después, como muchas veces lo platicamos ya, Ujú, pueden a rato demoler, que lo que hicimos aquí, ujú. esperarse, ver un arquitecto, si tienen la facilidad, ver un arquitecto que se la puedan distribuir como es lo principal, como aquí lo estaban haciendo con ustedes, las distribuciones, la ventilación, que es lo importante, y y aquí se ve el ejemplo de que claramente se puede hacer,
con un pequeño espacio una cosa enorme, pues. Ya mucha gente lo ha visto, que están muy admirados por el terrenito, pero a la vez es grandísima la casa, Ujú. ¿verdad? Bien distribuida. Lo dijiste muy bien, la planeación, arquitectos, la planeación es lo más importante en cualquier cosa, Manuel, ¿sabes? O sea, lo que hace una persona que no planea, tiene el terreno, ya te dieron la escritura, ya te dieron permiso, al día siguiente ya estás levantando bardas, ¿va? Sí, sí, luego se va uno. Y eso no es planificar, ¿verdad? No, O sea, planificar es, primero, para planificar, la misma palabra te dice, un plan. Necesitas tener un plan, ¿va? El plano viene de plan, ¿verdad? sí, Es, sí, es de tener un camino que seguir, por dónde, qué va primero, qué va después. Porque ahorita esta casa la estamos construyendo de una sola vez, ¿verdad? sí, sí, Pero si lo hubieras tenido que hacer tú completamente solo, pues quizá no puedes hacerla toda. Pero algo que yo les trato de decir a las personas es que es mejor ir construyendo cuarto por cuarto, pero bien acabado, sí, ¿sabes? sí. En lugar de que la gente lo que hace es levantar toda la construcción y la deja así, ¿verdad? En obra gris, ya no la acaban, ya no la terminan. Sí, ya uno se viene a vivir, pues, Ajá. le gana, pues, la desesperación de irse ya. Y cuando al último ves, dices: "Ay, caray, me hubiera esperado un poco, hubiera ahorrado un poquito más y hubiera hecho algo mejor". Yo le trato de decir a la gente mucho eso, ¿sabes? Si tienes 300,000 pesos, si tienes 200,000, si tienes 100,000, o sea, vamos primero con el plan. Ese es el paso número uno. El plan es porque quizá no te alcanza para construir toda la casa completa, pero al menos ya tienes el diseño de Sí, sí. toda la casa completa. ¿Ah? Y entonces ahora sí empieza el plan de decir, ¿con qué empezamos, Arqui? Pues mira, ¿cuánto traes? No, pues que traigo 100, 200, 300. Pues mira, te va a alcanzar hasta aquí. Cocina, sala y un baño, ¿verdad? Pero terminado bien, ¿verdad? Con piso, con ventanas, con pintura, bien impermeabilizado, ¿sabes? Y ahí te metes a vivir y pues vas a tener que aguantarte unos años, pero ya en una lanita y le echas ahora sí la recámara completa. Sí, dejarlo preparado para la segunda planta, Ujú. ¿verdad? Si aquí hubiera pensado bien en un futuro, pues ya no le batallaríamos tanto con las preparaciones del segundo nivel, pero como de plano estaba medio mal el diseño, Ujú. entonces fue de que tumbamos gran parte de lo de abajo Sí. y ahí se desperdició, pues, material y dinero. Y es que ese es el pan de toda la Sí, autoconstrucción, sí, ¿verdad? Hay un montón de dinero desperdiciado y es dinero, pues, o Sí, sea, sí. los ladrillos les Las costaron, cosas el tiempo cuestan. del albañil les costó, o sea, esas ventanas que quedaron viendo hacia el vecino, o sea, Sí, claro. costaron dinero, pues, entonces, por eso entonces es ahora sí, preséntela, ¿no? Tienes ¿cómo? A lo ¿Eh? que vinieron. Pues que se va José Manuel, ¿eh? Manuel. Mucho gusto Alejandro. y muchas gracias por venir. No, al contrario. pues adelante, Placer. jóvenes, a lo que vinieron. Vamos. Ay, yo hablo mucho. Al que Arranca. se le olvida ya después ya no van a saber ni quién soy. Ni quién son, dice. Pásenle, pásenle. ¿Cómo va esto, jóvenes? Porque aquí ya hay arquitectura. Quiero, Una cochera aquí. ¿qué tal, Una cochera. Tienes 450. El coche te quita 3. Acá este pasillo, ¿no? Ah, Está bien. Lo metes de reversa, Manuel, y ya sales por aquí. Vámonos para allá. Sí, queda buen espacio para cochera. fíjate, algo que nos ayuda a ahorrar, ¿verdad? No va a haber acabado, no hay yeso, ¿verdad? O sea, es este acabado bien hecho, que es el regleado de cemento, de mortero, ¿verdad? El, Ujú. el repellado, Así tenemos las oficinas nosotros. y se ve muy Taller. bonito ya pintado, Sí. ¿verdad? A los muchachos no les gusta de repente pintarlo porque quedan los huequitos, ¿no? Pero eso genera que se vea mejor. Textura. Ujú, ujú. Y entre más le pintes, te va agarrando una capa más y más densa y te va dando suavidad, ¿no? En el muro. Sí. Adelante. Pásenle, vas. Baño, Baño, baño de baño, visitas, la escalera, la escalera, mira. y este es el protagonista, cabrón. Es el patio. Aquí llevamos el cancel. Este es el primer elemento. Ok. Que aquí era la primera, pues la discrepancia que teníamos,
entre dejar este patio cubierto por un domo arriba para sentir todo un jardín interior en contacto con, o cerrarlo con un cancel, como dices, una escuadra de vidrio. Y al final nos decidimos por esa opción, porque este patio es un pulmón, porque ventilas la recámara Siente aquí, comenta del aire. de la niña. El reto en estos terrenos estrechos, como lo vimos en esa casa que acabo de apuntar, es que la gente termina ventilando hacia los vecinos, porque no dejan patios, ¿verdad? Fincan todo, levantan todas o sea, construyen todo el terreno y luego ya no tienen a dónde ventilar. Sí. Entonces, este patio fue uno de los grandes aciertos del proyecto. Emanuel ya tenía los muros de la planta baja, ya tenía la losa, tenía un sistema de vigueta, ¿verdad? De acero, vigas de acero con losa de bóveda de cuña. Boveduca. Sólida. Ajá. Ah, era Boveduca. Entonces, le quitamos ese pedazo entre las vigas. O sea, ese hueco mide muy exacto para rescatar las vigas, porque también queríamos rescatar lo que hay, pues parte Sí, de la claro. filosofía es adaptarnos, ¿no? No llegar y demoler y te voy a hacer un castillo nuevo. Entonces, pues ese patio se siente, ¿no? Como ¿No? Y se siente fresco. se Como siente. está entrando aquí aire ahorita. Afuera estaba el sol, cuidado, estaba el sol fuerte, Ajá, se sentía plomo y ahorita entramos y está totalmente fresca la casa. qué rico, ¿ah? Sí. Y ahorita, fíjate, es la primera vez que veo que ya me gusta la luz desde hace mucho tiempo. Esta luz ya está agradable. Sí, es que era la luz del invierno, o sea, por eso sí estaba. Y aparte, pues teníamos más andamios, teníamos Cosas. más cosas aquí estorbando que creo que sí Desorganizado. Ajá. era lo que necesitaba, pues, que ya se ampliara el espacio y que ya tuviéramos esta luz ya casi de primavera. Pero es esta, ¿sabes? La que les digo Sí, que cambió es esta, porque como el sol está más arriba, exacto. ya tiene color. Y aquí este patio pues ya se puso increíble, ¿va? Este es el segundo cancel. Aquí esa parte. Ajá. Ese pedacito ya es terraza, ¿Para acá o para allá? pues para donde se pueda. Corre para acá. Si pudiera ser doble, que corrieran en los dos sentidos por si quieres salir por acá o Yo creo que sí. Unas O- 3 hojas. tres hojas o 2 hojas. Están muy grandotes. Están muy grandes. Yo lo digo por la vista. Es que sí puede, No, está bien, puedes te usar queda un claro más grande, puedes ¿va? usar un mosquitero y ese mosquitero lo puedes hacer para allá o para acá, Sí, dependiendo cómo quieras, para que a lo mejor sea la ventilación cruzada de este lado, ¿no? O sea, tienes una hoja aquí, la abres y te quedan esas dos y aquí dejas el mosquitero sí, para que ventile, ¿no? Aquí lo sí, que sí, está. sí, sí. Y si no quieres ese lado, pues la cierras acá, dejas estas dos y esta queda abierta y dejas el mosquitero de este lado, dependiendo de... O sea, Sí. te puede funcionar ahí. Ujú. Sí, sí está bien. O sea, las 3 hojas puedes hacerlas para el lado que Puedes moverlas si Y ya tienes. si Manuel quiere hacer una fiesta, pues ya las recorre todas y se le abre todo el espacio, ¿no? Una reunión y ya usa el patio con... Pero tú dices correrlas detrás del muro. No. No, yo digo, o sea, por ejemplo, Apilarlas estas todas dos las juntas. puedes correr acá. En una sola. Digo, no sé cómo esté la distribución de los muebles, pero... Y ya por aquí puedes tener abierto todo. Claro. Sí, no, definitivamente tener esta circulación, pues es la ideal. ¿Va? Una vez que se quite este Después va a bloquecito. ser una fiesta de Manuel aquí, ¿no? Obvio, ya Y hizo fácil. una. Nomás que no te veniste a las corondas. Ok. Pues está bueno, ¿eh? ¿Cómo ves la altura? Creo que traemos 280. ¿Cuánto tiene? 260. 260. 267. 67. Ok. Menos por eso de la soleja, ¿no? Su lejos y lo que baja. Sí. También va a llevar vitropiso. Sí, va a llevar todo esto Vitropiso de nuestros amigos de Vitromex. Sí, nos van a donar todo el piso. Okay. Vamos a tener también, lo vamos a tener aquí, ¿no? Ya dijimos, Así el es. mismo. Ajá. Ajá. Y ya en esta parte, pues ya es jardín. Y ahí nos hace falta plantar un arbolito, ¿ah?
Necesitamos jardinería y paisajismo, jóvenes. Ah, ya están enjarrando debajo de la escalera. Ya. Aquí, Ah, aquí tengo una duda. Ujú. ¿Cómo cerramos la esquina? Porque siempre quise dejar esta esquina libre pensando en que pudiéramos correr la hoja hacia acá para que Manuel pudiera tener la esquina libre, ¿no? O sea, para que la casa se sienta pues muy abierta, ¿no? Hacia el jardín. No, lo puedes hacer. Si hacemos 2 hojas, esta para aquel lado y de aquí para allá. Igual 2 hojas para que no se haga tan. 2 hojas aquí. Ujú. Sí, ¿verdad? 2 de este lado y 2 aquí. Es que para que se te abra la esquina, esta la tienes que meter acá, ¿no? Ujú. Hacia atrás de este fijo. Y allá este fijo, uno y se va para allá. Sí es mejor, ¿verdad? Que tener aquí un fijo todo el tiempo. Es que más bien habría que ver por ejemplo, acá ¿qué tienes de este lado? la Acá es sala. Es la sala, Es la sala, el comedor y cocina. pero vas a generar este pasillo. Sí, este Entonces, pasillo grado, siempre se esto es libre. respeta. O sea, realmente uno a las salas va a pasar por aquí y ya se cuenta que él está sentado en el sillón, ¿no? La idea es que tengan aquí una pantalla, ¿verdad? Y la cocina va recargada en ese muro. Ok, Es una cocina lineal y en este eje está una isla con comedor empotrada. sí. Entonces, yo creo que sí. Mi duda sería Pero también puede ser así, o lo dejas a hueso, o sea, un fijo, y a lo mejor abres la aquella esquina hoja, a hueso. pero como tú lo Es que esa es prefieras. otra, ¿verdad? Se vería muy bonito, muy Si elegante. ves todo así Un fijo aquí. y generas una barrera, ¿no? Y ya por aquel lado sí, ya puede dar el mantenimiento. Abres acá y ya nada más tienes una sola hoja, sales aquí de este lado. Solamente pudiera salir por ahí. Ujú. ¿Tú qué opinas, Emanuel? O así y abres de aquel lado, pero dejas la esquina En fijo, a a hueso, hueso. que se te vea solo vidrio. Ah, ya. Ya. Pues Y esa es y una. y también lo que podemos hacer es generar, digo, te vamos a hacer la lámina de taller, pero podemos generar que tenga solo vidrio en esa parte. O sea, no necesitas manguetería. A lo mejor que veas puro vidrio Sí, que quedara y hueso aún todo. así la corrediza sí que tendría aluminio, pero que se te vea, nada más la esquina con Eso, está- vidrio. eso estaría muy interesante. ¿No crees que sea peligroso? No, lo templamos. Ok. Ahí acuérdense que el templado solo hay que proteger los cantos. Podemos poner en la esquina un angulito que protege o que quede totalmente a hueso. Incluso podemos hacer cortes a 45 para que lo veas. El templado a Ajá, 45. lo puedes hacer a 45 y que quede totalmente a hueso, ¿no? Que no veas un vidrio encima del otro. Recapitulando, tenemos 2 opciones, Emanuel. No sé si ya las captaste. Pues las que a ustedes o que se le haga mejor, pues, y más bien para ustedes. Oye, qué Para mí bonito no hay se ve este problema. patio ya. Cualquier Está bien elección. fregón. ¿Tú qué opinas, Arqui? Está muy padre. Imagínatelo No, ya todo pintado, blanco. ya. Va a entrar mucha luz. ¿Verdad que sí? No, Sí. sí, ahora sí. Mucha luz. Tenía la duda, ¿verdad? Del Arkin. Primero venía y No la veía forma, pero sí. Es que ustedes ya saben que yo y la luz somos uno mismo. Pero, oye, y el cerramiento de esa bodega hay que hacerlo más bajo, ¿ah? Para que no se vea esa rampa. ¿O lo vamos a dejar así? Aquí, ese es el tema, cómo lo adaptamos aquí. No, pues bájalo hasta el lecho Hasta inferior. aquí. Ajá. Y el nivel de piso ahí, el mismo de acá. Sí, súbelo. Al final ahí nomás vas a arrastrar cajas. Y darle, ¿Cómo estás, Martín? checar lo que es centro de carga, todo eso, pues bomba. La bomba, ajá. Sí, pero Yo decía a Martín que entre más ancho, más así, mejor porque te puedes agachar así. Y sí, ahora si tapamos hasta acá ya está más como complicado. el tema de eso es la puerta. Bueno, la puerta va a tener que abrir hacia afuera. Ajá. ¿Va? La puerta Pues sí podría es más tapar grande, esa. ¿verdad? Mande. Si lo bajamos, es más grande, pues. O si es que a le la pura, enchapamos acá, a la pura No, boquilla le no. podemos Yo más hacer, bien digo nomás bajar el cerramiento hasta acá. ok. O sea, que quede el mismo ancho. con la pura boquilla, si la escuadramos, ya con eso te cubre la puerta. Y ya no le bajas el nivel.
justo para que esté más funcional. Si la hacemos más angosta, creo que pues ya no queda tan práctica. Sí, estéticamente la podemos cuadrar y ya te queda funcional para la puerta. Sí. La puerta va a batir para afuera. Sí, para afuera. Van a ser 2 puertas, yo creo, no una, ¿va? Una está muy grande. Sí, podría ser 2 puertas. 2 puertas. Es que si son 2 puertas, pues sí se puede, la puerta puede ocultar esto, Ujú. ¿va? Como para tratar de dejarla lo más alta posible. ¿De qué vas a hacer esas puertas? Pues es que podrían ser de herrería o de tipo louver. Entonces, checarle aquí hasta este nivel. Sí, porque La los- medida. Es lo que yo digo. en el, más o en menos. el aluminio lo que tienes son, hay contramarcos de 2 por 1, o sea, de frente tienes 1 pulgada y hay de 1 a 3/4, Ok. para que vean ahí más o menos si les pudiera tapar el aluminio. El marco. Ajá, para que no le bajen tanto, pues. Porque tienes ahorita, tienes más o menos unas como 3 pulgadas. Pues puedes meter un marco de 1 a 3/4 o un marco de 1 pulgada. Y Son ese, 44 milímetros. y ese ya tapa esto. Ajá. Y ya nada más bajas un poquito. A lo mejor nada más que les libre 44. O así, aquí ahí lo puede tapar. La puerta no, La puerta lo tapa, pues. tener en la boquilla a este ancho. Esto no se puede ir. Aquí tienes 3 pulgadas y media. Aquí cabe. Ok. El de 2 por 1. Nada más lo metemos poquito. Ajá. 2 por 1 te queda bien. Y ya nada más que lo emparejen eso para que no se vea así y que hagan aquí la boquilla. Y yo voy de esta losa que hicieron aquí para acá afuera. Ok. Ya, Ok. para que no metan más. Para no bajarle más el nivel, ¿va? Que te lo tape la puerta. Pues sí puede ser. O sea, va a Sí, existir. digo, al final pero lo va a tienes que tapar la bajar como puerta. hasta acá, ¿va? Ya. Sí, no, pues Sí, no pasa visualmente nada. nada más la cuadras. Sí, Ujú. nomás. Y se va a Ajá. tapar todo eso. Ok. Y al nivel del piso yo lo dejaría en cuanto libremos los tubos, porque como tenemos el centro de carga, si lo subimos mucho, ya también al estar ahí ya te complica pues la altura. Ok. Pues está bien, que quede lo más alto que se pueda. Bajarle cuánto En cuanto te libre el tubo, sí. Sí. tenemos para que un no se metro, unos 5, Ya le contestaste. mucho, bajarnos 5 Bueno, ya. Hay que tomar de referencia Es un los tubos, Ujú. cuando te libre. para también dejarla que Ahí le editas, arquitecto, estamos hablando. dejarla a qué nivel. Ahí ¿cuánto tienes? Es una puertita de lugar. Pues casi a 1 metro terminado, pues. Entonces ahí vas a bajar 20, ¿no? Para el, Sí, pues yo creo que ahí yo lo Sí. dejaría. al metro terminado Ajá. aquí. Sí, para que si se llega a inundar aquí o algo, no se te meta el agua. Es de que con 10, ¿no? Que bajemos de aquí, del terminado, 10 centímetros. Y ya darle eso. ¿Verdad? Ujú. Está bien. Sí, por si te llega mucha agua y se sube el nivel, no Sí. se te... Mucho que les da la banquetona. Exacto. Igual aquí. Como de 95, terminal. No, casi este terminado. Casi quería como de a metro. No, pero no quiere que se empareje hasta acá. Nos vemos si está También se me parejo. ocurre, Adra, Ujú. no sé si un vidrio completo y luego aquí y nada más hacemos una puerta aquí. Que veas nada más. Que quede a hueso todo el esta. vidrio. Ajá. Pues sí, se vería muy bonito. Mi tema es que también me gustaría que pudieras tener la sensación de que el jardín te queda dentro de la casa. Ok. Por ejemplo, ¿cómo cierras tú la esquina? Si hiciéramos lo de las 2 hojas de este lado, corredizas hacia donde está Martín, y 2 hojas corredizas hacia el muro. Si le dejas a la hoja corrediza, le dejas le llamamos nosotros una jamba sencilla. Ajá, Entonces ahí llega y empotra la otra corrediza ok. para que no se meta el aire. Y, y y- el- y ahí cierra. O sea, se puede cerrar con Ajá, y le seguro. pones ahí el pasador. Ok. Pues eso estaría bien. También. Digo, Es que eso, por ejemplo, si fuera mi casa, pues yo haría
el esfuerzo de tenerla siempre abierta, pues esa escuadra. Sí, ya en caso de Ujú. que llueva ya, Las cierras, ¿va? o haga mucho aire, yo también lo hacía. Porque en Ajá. tiempos de calor se ventila. Bueno, también tenemos aquella, ¿verdad? ¿De qué lado? Sí, cierto. Sí, pero en tiempos de calor, sí, o La sea, ventilación cruzada. ahorita se siente bien rica la casa porque está abierto Destapado. completamente, ¿va? Ujú. Pues me inclinaría hacia esa. ¿Está bien? Ujú. Ok. Aluminio blanco, vamos arriba, Sí. vamos. Adelante. Te seguimos, hermano. Ok, tus abajo son estas dos y la de ese lado. Es Y esta las puertas de ahí debajo de la escalera. y esas puertas, ¿cómo podrían quedar esas puertas? O sea, porque es bien importante también esa puerta, no creas que me encanta, pues, o sea, para mí entre menos se note, sería lo mejor. No sé, o sea, a lo mejor hacer un marco y encima le puedes poner. ¿Como duelas? Puede, No, puedes meter el. ¿cuál? ¿Panel de aluminio? No, ¿cómo se llama? El Habla. panel de, Agárrame con de drop. Forrarla con el de drop. Enduro. Ah, eso me Y gusta. aparentarla. ¿Se puede hacer eso? Sí, Así que pensado, te lo voy a poner como lo O sea, se puede hacer el marco de aluminio ujú, y ponerle su Sí. tapa de Duroc. sí le puedes poner duro. Y ya le das el mismo acabado que le estás dando al muro. Eso me interesa. Estaría increíble. Sí, porque al final pues ya no lo vas a ver casi, ¿verdad? Y Y le se, dejamos una chapa tetra, nada más tendrías una perforación para que la pueda abrir. ¿qué Incluso opinas? hasta si no entra nadie aquí, pues unos push, ¿no? Nada más empujas y se abren las puertas. Claro que digo que sí estaría bueno que tuviese esa llave, Sí, o sea, por si un día se quiere ir una de... llave y un push para que nada más le empuje Ah, ya y te se le entendí. habiliten las puertas hacia afuera. ¿Cómo ves, Emanuel? Está bien. Igual Sí, sí hay que pensar en que tenga ventilación. Algo Está bien. como pensar en. sí requiere Ajá. ventilación, ¿ustedes Sí, creen? Sí, sí, ahí tenemos hidroneumático. Sí, se tiene que respirar. Ok. esto es una rejilla. Sí. Digo, te va a ver ahí raro, pero por ejemplo, podemos poner a lo mejor una alita de avión, no la rejilla convencional, le llamamos la ala de avión, que tiene mejor forma, luego te mandamos A ver, una foto. O detalle. sea, quizá puede tener como unas 2, 3 líneas. O sea, serían como una línea completa de todo el lado, de todo el largo de la puerta. Sí, lo resolvemos, o sea, lo vemos contigo, a ver cómo va. Ok, Ahorita llévate unas medidas generales, Oscar, y ya lo analizamos. va. Pues sí, ¿verdad? Que ventile un poquito. Sí, porque la otra ya es hacer una cosa más elaborada, como una retícula para que respire completamente, ¿va? Ujú. Pero no sé. Pero bueno, sí, con las medidas y ya podemos ver si esas A ver ventilas qué ya podemos hacer. funcionan. Ujú. Bueno, pues creo que de aquí Sí, sería todo. indicar que, o sea, hay que buscar soluciones. Ujú. Algo que tú decías es planear Sí. para que, o sea, veamos qué se puede ir haciendo dentro de las necesidades de la misma casa, ¿no? Ahorita Ujú. que platicamos que quieres esto, pero era lo que platicamos la otra vez. Si ustedes hacen el proyecto, nos invitan, entonces ya empezamos a generar detalles para Ah, todos claro, los elementos que quieren poner, ¿no? claro, 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 claro. Y esa parte como arquitectos es complicada, ¿verdad? Porque muchas veces uno hace los diseños y los manda a cotizar. O sea, tendríamos que Así buscarlos es. desde antes, ¿verdad? Es que desafortunadamente ya no se hace la ingeniería o los detalles constructivos de esos elementos, ¿no? Sí, O sea, las nuevas generaciones es un render, quiero esto, pero muchas veces se complican las preparaciones, ¿no? claro. O sea, es importante llegar antes y ver qué es lo que podemos ir haciendo. Pero aquí está sencillo, pues, porque son mangueterías y Ujú. no se necesita más que el enjarre y que esté nivelado y tomar medidas y fabricarlos. Pero cuando quieres ese tipo de detalles, pues puedes empezarlos a A planear desde planear mucho desde Desde antes. antes ya lo vas previendo. Sí, porque por ejemplo ahí tenemos una escalera, se va a mandar esta foto ahí para que la publique. Ajá, Esa escalera no tiene, o sea, está completamente a hueso el vidrio. Bajas a un sótano que tiene un billar sí. o es como su salón de eventos del cliente y ahí resolvimos la escalera, el vidrio de la escalera completamente a hueso, o sea, no necesitas poner
manguetería para que tú veas algo padre, ¿no? También. Pero nos invitaron a participar en ese proyecto de toda la casa y ahí decidimos hacer eso. Que quería que se viera el mármol en la misma escalera, ¿no? Y que se viera el vidrio completamente. Ok, Tomando esa foto. está bueno. Muy bien, pues adelante, adelante. Pues vamos Gracias. arriba, ¿verdad? Aquí ya aparece la tercera, ya la empiezas a ver, que esta también estaría interesante, pues quizá una de proyección que abata de lado, Puede ser. para que tú puedas ver todo el cuadrado limpio, ¿verdad? Y que sí ventile. Estaría bien bonita hueso, pero pues sí queremos que circule el Está aire. bien, manguetería y una de proyección batiente, ¿no? Ujú. Operador y que sea batiente, ¿ok? Creo que sí. Que desde aquí ya se ve que sí necesitan mojado, ¿te fijas? Sí, Sí, sí vale la está bien. pena. Mira qué bonita se ve desde aquí ya. Hasta la escalera está amplia. ¿Qué tal, Sí, sí cabe el colchón. Sí cabe el colchón, ¿no? Por eso te digo, es bien importante este proyecto porque quedó muy eficiente, pues. O sea, tiene 3 recámaras en planta alta, una buena, una buena escalera, salida a la azotea, 2 baños, sala, comedor, cocina. Ahí nomás Sí, está padre. este espacio le quedó. Y aquí es donde se complica, ¿va? Porque tenemos esta grande y tenemos Pues a estas lo mejor un dos. FIFO, digo, no sé qué opines, a la altura del pretil. Ese sí te la compro Ahí, fijo. y luego FIFO arriba y abajo le podemos hacer La la proyección. proyección. Ah, ya te entendí. O sea, proyección hasta donde llega el pretil Ajá. Y arriba un fijo. y arriba fijo. Puede ser. O todo fijo. Pues es que También, tiene sí. ventilación ahí Sí arriba. tienes la linternilla. También. O sea, también por ese lado Se vería más limpio Un también. manguete y todo limpio, ¿está bien? se justifica que tenga que tenga la linternilla, ¿no? Y aquí está como, igual doble corredizo y ya. Yo creo que sí. O si quieren ventilas, fijo y ventilas, ya ahí depende cómo, Ventilas fijo. ya que ya sí las tenemos. O corredizas, pues Las las dos corredizas, ¿va? con su Y mosquitero, a la ya, mitad o proporción áurea a tercios. si quieres, tercios, está bien. Podría ser a tercios esa también. También. Se va a ver más bonita que verla a la mitad del. Por eso te digo, hacemos una aquí así, un fijo y la corrediza aquí. Ajá, Sí, está bien. ok. Y Y lo se, mismo en esa. ¿Ah? ajá, y se siente, mira, ahorita se siente aquí como está entrando el aire. Y no está haciendo mucho aire, mira, No, pero se siente el aire. Esta es una recámara. esta es recámara de la hija. Está interesante. Qué buen patio, ¿no? Al final, y es un patiecito de unos 70 por No, por 3. lo confortable, ¿no? O sea, que la gente se dé cuenta que puede hacer cosas confortables en espacios pequeños, Ujú. porque eso es lo que de repente le falta a nuestra familia mexicana, ¿no? Pues es lo que decía Manuel. No sé si se alcanzó a escuchar, ¿verdad? Pero lo que hace la gente es se desespera para La empezar. desesperación nos gana. Y es lo que pasa con la casa habitación que venden del Infonavit, ¿no? O sea, a mí me pasó, alguna vez compré una Ajá, y, y ¿qué decía mi mujer? Cocina, baños y patio. ajá, O sea, la mujer dice eso, ¿no? Entonces, vas a ver casas, hay unas que ya te las ofrecen con pisos, muchas veces no te fijas en la distribución. ujú, Digo, a lo mejor nosotros que estudiamos arquitectura, pues sí nos fijamos, ujú, incluso se las regresas, no sé, 5, 7, 8, 10 veces, porque no están bien acabados los aplanados, no están acabadas bien las tuberías. Y ujú. la gente lo que quiere es ya meterse a su casa y a las constructoras grandes no les importa si quedó bien o no quedó bien la casa. El chiste es vender y pues métete ya. Sí tiene cocina y todo. A nosotros se nos inundó una vez toda la planta baja porque se tronaron las mangueras. O sea, cosas que a lo mejor como arquitectos no sabemos que hay calidades en todo ese tipo de mangueras, ¿no? Y ponen una manguera que a lo mejor costaba la buena 200 pesos y te pusieron una de 70 o 50 pesos y pues ahí está la consecuencia, ¿no? Se inundó toda la casa. Y se inundó porque porque yo tenía un
un guardapolvos en la entrada de la casa. Eso no dejó que saliera el agua. Entonces se inundó toda la planta baja. Pero por unas mangueras. De las tazas aquí, Ajá. la conexión de la Ah, manguera ya a te la taza, entendí. tronó esa manguera. Y se Eso empezó fue a en la tirar el noche, agua. no oímos. Y bajé al otro día, era en verano, entonces sentí así como vaporcito toda la casa. ¿Qué pasó, no? Se me echó a perder la sala, el comedor, Qué cosa. la mesita de centro, Porque la alguien se alfombra. ahorró 150 pesos. Ajá, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Ujú. Pero la verdad es esa, o sea, tienes la necesidad de ya meterte a una casa a vivir, porque no quieres seguir pagando renta, ¿no? Ujú. Y en este caso la gente pues hace un cuartito para también llegar y meterse a vivir. Cuartito, baño y dónde hacer, dónde lavar, ¿no? Que es Ujú. las necesidades primordiales. Claro. Y pues aquí está el ejemplo que se puede hacer todo muy padre, pues. Invita a la gente ahí bueno, invitamos a la gente que te busque ahí. Nosotros no hacemos proyectos, nos gustaría, pero ponemos ventanas, ¿no? Pues es que somos un equipo. Así es. Ahora sí que como los doctores, hay especialistas de cada área. Pero esta ventana, qué bonita quedó. ¿Es como un cuadrado o qué es? Pues es un pequeño rectángulo. Creo que cuadrado no es. Un rectángulo. Ajá. Entonces quedaría entre 3 y un Ajá. tercio acá, ¿verdad? Sí, Abrirías esta. Y con un mosquitero, ¿verdad? sí. Para que le quede ahí. ¿Qué opinas, hermano? Muy bien. Ya me lo estoy imaginando. Sí, cómo no. Y esa ventanita, pues, ayer que veía las fotos que me mandaste, Ujú. me quedaba pensando si la teníamos que bajar hasta el piso. Ya se te ocurrió. Pero no, ya la vi, Ya la hemos soñado esa ya la vi y creo que está bien así. ¿Tú qué Ah, opinas, la hermano? escalera. No, ya que de por sí ya no nos quiere aquí, ya. Ok, Ya sí, ya. se queda. Qué buena recámara, ¿eh? Sí, está muy amplia. Este lo hicimos con una donación de nuestros amigos de Covintec. Panel. Ajá. Y lo sientes. Se siente No, está macizo. macicísimo, ¿ah? Es increíble cómo, otra vez, ¿no? Las especialidades se puede construir muy rápido con este tipo de materiales. Y esta es la principal. Entras desde aquí Sí, y les vas a generar unos closet aquí. pues, No. pues les cabe una cajonera, ¿verdad? O sea, closet Ah, como sí, tal, Está no, largo, ¿verdad? pero sí se puede mandar a hacer una Ah. cajonera de ese ancho. ahí está chiquito. Ujú. Baño. Es que como te decía, el terreno es muy largo, entonces aquí o dejábamos un pasillote largo o pues vaciamos parte de la recámara. Entonces la recámara va a ser la puerta aquí. No, es hasta Desde allá. allá. Ajá. Y allá de aquel lado tienes el baño para las otras dos recámaras. Exacto. Aquí a- Ya. Ajá. Aquí ya vas tarde, Manuel. ¿Mande? Aquí ya vas tarde. Ya. Te falta esto. Sí, te Hazlo falta esto. para medirlo ya. Ah, ya aquí es esta medida. Martín, ¿no te la sienta? La medida. Esto te va a mandar, ¿no? Sí. Era lo que te decía. Le agarré por la. Bueno, Esta es de 310. llévate una general y después venimos a rectificar. Sí, falta de nomás tumbarle ya y emboquillarlo. Está bien. Sí, nos llevamos una general y ya rectificamos, ya que la Ya que todo tengas esté tú. ahí. De hecho, Sí. Prácticamente es la nueve, que nos ya. va a faltar. Y aquí creo que también tercios, ¿verdad? Sí, como que la gente está acostumbrada a la mitad, Ajá. pero está bien. Tú tienes buena área. Tienes 3 metros, es un ancho de 1 metro de ventilación. Y una pregunta, la otra pieza no se puede hacer corrediza, Sí, como para que él también pueda abrir 1 metro de aquel lado, si Sí, quiere que le pegue cerca puede de ser la al centro y- cabecera. lo que habíamos dicho allá abajo, nada más allá abajo abrirían las 3, o las 3 se correrían. Ajá. Esta sí quedaría fija. Esa quedaría fija la otra. ¿O quieres que se corra? Pues es que esa es Las la tres. idea. ¿Se pudiera? ¿O está muy grande? No Sí. sé si quepa, se me hace que no cabe el triple. A ver, mírenle, Oscar, no, en la ancho. Claro, o sea, no te Ocupas caben 3 hojas, 3, pues. 3 pulgadas. Tenemos Todavía falta el enjarre de fuera. 14 y medio. Aquí. Pues lo revisamos, yo creo que sí. Sí te puede caber. Si las quieres, las 3 hojas corredizas, sí puede ser. Ah, o sea, tú dices 3 hojas. O sea, si caben 3 hojas, nada más la del medio sería fija. Y No, correrían, es que yo te decía, dividirlo en 3 partes
pero una parte doble, para que tú tuvieras aquí una pieza más grande de 2 piezas, de 2 tercios, Ok. y que también que fuera corrediza esa pieza grande. Ah, sí, puede ser. Sí, Sí, nada más se abriría ese tercio. ajá, 1 metro nomás, pues, o sea, al final, lo que digo yo es que si quiere que le pegue el aire cerca de la cabecera, pues que también puedas abrir, porque Y del esta otro que se modo, abra para acá. pues nomás abriría Sí, ya esta. te entendí. Sí, que sean 2 hojas corredizas, nada más una hoja es 2 tercios y la otra es 1 tercio. Exacto. Ok. Esa sería, esa es una idea. Quizá la que deberíamos de dejar, la de 2 tercios sería esta, para que cuando tú Sí, para que llegues, deje el mosquitero. Sí, veas solo el vidrio de veas solo el Ajá. vidrio desde acá, ¿no? O sea, que te quede tu pieza limpia Está bien. y ya caminas acá y ya ves el Sí, tercio. ya él cuando esté aquí, que tenga su mosquitero aquí y abra para este lado, ¿no? Ajá, Y ya a ti le ventile ya en y te ventile. las noches. ¿Tú qué opinas de las ventanas que se puedan abrir de ambos lados? Sí circula mejor el aire. Por ejemplo, si fueran 3 hojas, ¿no? Si tú abres los extremos, circula mejor. No, yo creo que circula mejor con una sola aquí, Esa es que una duda como que yo que tengo. hace remolino. Okey, Entonces, si tiene cerrado ahí la puerta, lo que va a tener es aquí digo, circularía aquí, ¿no? Dentro de ajá, pero más bien ya en gustos quién sabe, tengo de mis diseño. dudas. Pero yo creo que sí. Mi O sea, si suegro está dice todo cerrado, debe ajá, de hacer esto. mi suegro dice que entre más abras, Sí, más circula. más entra. Ajá. Y una vez lo probé y creo que sí tiene razón. Por eso me quedo pensando, sí, pues le hacemos 3 hojas y Pero es que o sea, si haces eso que estás diciendo, te va a quedar en la misma área. O sea, tú vas a abrir aquí en 1 metro, bueno, no te va a cerrar acá y te abriría acá. Más bien sería como medio metro, ¿no? De cada lado. medio metro. Sí, porque tienes Claro, 2 y 1. no puedes abrir las 2 al mismo tiempo. No, porque si abres esta, pues, tapas esta área. Ajá, Entonces, a lo mejor abrirías medio metro aquí y medio metro acá, y entonces ya tendrías esa circulación con las hojas como tú las quieres. ya. Si quieres cambiar el formato a 1 metro y 1 metro, por fuerza debes dejar un fijo al centro, que se traslapen las 2 de la orilla, se traslapen al centro y te quede el metro Pero sí se pueden abrir las 2 al mismo tiempo. ¿sí? Sí, si tú dejas de 2 metros de ancho y de 1 metro de ancho, esas las puedes abrir al mismo tiempo, porque las 2 van a tener sus carretillas. Ajá. Entonces abrirías aquí a la mitad, a medio metro, y aquella la puedes aventar a medio metro. Solamente medio metro, metro completo no. No, se te traslaparía y te taparía acá a este lado. Ya. Okey. ¿Qué opinas, Emanuel? No, pues ustedes son los especialistas. Y Como muchas quede veces mejor. también, o sea, hay que decirle eso a la gente, no necesitas a lo mejor una cortina, ¿no? Ajá. O una persiana. O sea, la misma ventana, digo, depende también que quieres ver hacia el exterior, pero puede quedar así la ventana. Ujú. Pero no estamos acostumbrados a que entre la luz muy temprano, ¿no? Sí, no. Necesitas poner Necesitas ponerle un una persiana, cortinero. un cortinero. No sé si alguien nos va a apoyar con la donación de un cortinero. Me parece que sí. Así que saludos, por favor, vuélvete a manifestar, porque creo que ya nos llegó una vez, ¿verdad? Nos dijo Marce que había alguien que quería donar, no me acuerdo si en el de Pecas, pero había una persona que quería donar las persianas. Sí. ¿Tú qué opinas, Ah, Martín? pues al que se dedique a eso, aquí es un buen proyecto para hacer un Darse a conocer. exactamente. ¿Tú qué opinas, Martín? ¿Los tercios o entre 3? 3 hojas. Pues a mí me gustan los tercios, Lo más padre. se ve más equilibrado. ¿Sí va? Sí, se Ujú. va a ver más padre. Ok, pues entonces tercios, así como dijimos, y que se abran las 2. Ya que o habrá una en la que él decida. Ajá. Un mosquitero, eso sí. Ujú. Ujú. Órale, perfecto. ¿Ya tienen la altura? Ya, ¿verdad? Ya. Listo. Vamos La a que las sigue. otras. Mira qué bonita la luz de este vano. Y ahorita nos subimos para que veas las Sí. linfernillas. ¿Qué Te tal, digo, No, esta linternilla es de mis favoritas. Tiene un juego bien bonito, ¿no? Sí. En sección. Y quedó orientada al sur, entonces tiene una luz. Entonces es forma de ventilar los espacios que te quedan encerrados. Y tienes un buen baño iluminado y ventilado. Mira qué bien quedó esto. Ahí está la solución, amigos, para no poner ventanas al vecino. Exacto.
Que además siempre dice un amigo, te ven ahí el champú Van Art. Sí. Saludos al buen Luis.